Bien, vamos a continuar hablando de Universidad de Concepción. Segundo partido frente a Newell's, segunda derrota. Ya aquí quedó eliminado el torneo, ¿no? Eh, Vamos a hablar principalmente de... En realidad no hay nada nuevo que ha mostrado este equipo. Simplemente lo que hemos podido obtener ha sido mucho más detalle sobre los problemas, los defectos que tiene este equipo o lo que le ha estado pasando, vamos a decirlo así, en el partido, ¿no? Y en el torneo. Hay mucha información, así que pido disculpas si es muy largo el video, las explicaciones, pero hay mucha información. Voy a intentar simplemente dar resúmenes de todo lo que sale de este partido, ¿no? Eh, Dije, generalmente vamos a hablar de eso, ¿no? Su idea de juego, esto de proponer fútbol versus el fútbol táctico, ¿no? Los tacticistas intervienen en el juego, tienen la ventaja de controlar todo, ¿no? Como los análisis que estamos haciendo ahora. La data estadística es justamente una influencia, ¿no? Que proviene de esa rama, tengo que reconocerlo. Pero el fútbol no es eso, ¿no? Eso tampoco ha ayudado a contribuir al fútbol, ¿no? Entonces, ese defecto, lamentablemente, desde hace ya muchos años, décadas, están estancados en ese problema, ¿no? El hecho de no poder tener el control de su juego los lleva digamos, a distorsionar su juego, a perderse, ¿no? Lo único que quizás legítimo que les puede quedar es su intención. Tiene la intención de construir, pero en los datos y en el juego también, lamentablemente, es bastante pobre lo que logran crear, ¿no? Así que esto es lo que le pasa a este equipo. Es un equipo que intenta proponer fútbol, lamentablemente no tiene el control de su juego y eso le genera muchos efectos. Lo vamos a ir viendo acá con los datos, vamos a ir mostrando todo lo que genera el hecho de, ¿no? de jugar de tal manera o de tal manera, ¿no? Vamos a hablar de todo eso. Eh, por supuesto que el tema principal en todo eso, también otro tema principal es el tema de la elaboración, ¿no? Este equipo, lamentablemente, como ya lo he dicho, es un equipo que propone fútbol. Cuando propones fútbol depende del talento, ¿no? De la improvisación, del instante, del jugador. eh, Se le ocurre, le nace, imagina, ¿no? Una jugada, ¿no? Y eso eh, ya prácticamente, lamentablemente, como lo he dicho, no se está desarrollando porque todos los equipos, 99% de los equipos son tácticos y eso, la táctica está hecha para destruir al fútbol, lo está destruyendo, no hay realmente desarrollo del talento, ¿no? Lo que se ven son torneos donde los equipos hacen mejor el trabajo táctico, pero nada más, ya no hay jugadores realmente con el talento, ¿no? Que solía haber antes. Así que el problema principal sigue siendo la falta de elaboración. Cada vez les cuesta más, ¿no? Poder elaborar algo, un juego bastante ofensivo, bastante importante. Como decía en el video anterior, el Bielsa, por ejemplo, que también le gusta intervenir en el juego, es uno de los que ha estado, ¿no? Los que mejor está dándole soluciones a sus jugadores, ¿no? Dándoles prácticamente todo masticado para que ellos simplemente repitan y puedan performar en el partido, ¿no? Pero en los más tradicionalistas no intervienen, sino que dejan que el jugador realmente desarrolle solo, ¿no? Su talento, etcétera, su creatividad. Yo estoy a favor de eso, por supuesto. Simplemente estos alcances que hago son justamente para ayudarles a prevenir contra qué se van a enfrentar o contra qué se están enfrentando, ¿no? Por eso hago estos controles, para que tengan presente contra qué están jugando, todo lo que hay que tener en cuenta, para no desanimarse y seguir proponiendo fútbol, ¿no? Así que vamos a hablar de eso, de su elaboración. Eh, También habíamos hablado de las acciones en el medio, hoy vamos a ver que tiene una importancia. Logramos entender por qué, y es porque, lo voy a resumir rápidamente, es porque el partido anterior no había muchas recuperaciones en el medio y era porque no arriesgaba, ¿no? O mejor dicho, era porque tenía que ver con su idea de juego. Esa idea de querer construir fútbol, como la dificultad es demasiada, forzaba a los jugadores a jugar hacia atrás y así la jugada se volvía pasiva y entonces así en el juego fácil, en el juego cómodo, no se generaban recuperaciones en el medio.
No, generalmente, ¿no? Sí, habían algunas que otras, pero normalmente no era una característica. Por esa razón no aparecieron muchas recuperaciones en el medio, ¿no? Hoy han aparecido muchas y es porque justamente nos acaba de demostrar que son producto de los intentos de construcción. Es decir, cada vez que este equipo intenta construir, no puede, como no tiene, como le he dicho, la elaboración le cuesta mucho, no tiene variantes trabajadas, planificadas, ¿no? Entonces tiene que estar obligado a improvisar desde el medio campo y ahí es donde mayormente vamos a ver que ha habido muchas acciones de muy bajo nivel en el medio campo que se han quedado estancadas, ¿no? Esa ha sido la razón por la cual. Entonces está relacionado, ¿no? La elaboración, como no hay una buena, digamos, una buena, un buen poder ofensivo, no hay variantes, no hay opciones, entonces el juego se queda estancado y inevitablemente se van a generar las recuperaciones del medio, ¿no? Eso es lo que hemos visto en este partido. ¿Y por qué? Porque en este partido intentó proponer un poco más, lo hizo a través de la posesión, ¿no? Desde el inicio se vio, las acciones empezaron a agarrar muchos pases, pero como lo he dicho, no servía de nada porque no tenían elaboración, simplemente, ¿no? Es decir, por más que tuvieran la posesión, jamás fueron capaces de crear algo mejor, algo más con más poder ofensivo, ¿no? Así que su problema en el fondo siguió siendo siempre el mismo, ¿no? La progresión, como ya lo he dicho, ¿no? Tiene que ver con la elaboración. Mantuvieron la línea recta, sus acciones no progresaban, realmente no agarraban valor, no agarraban poder ofensivo. Y entonces todo eso lamentablemente jugó contra, lo estancó mucho más, ¿no? Un equipo muy fuerte igual moralmente, porque esto es bastante frustrante cuando el jugador no logra realmente progresar en la acción, su juego frustra, ¿no? Empiezan a ver las faltas y es muy difícil controlar esto. En la parte de la estructura vamos a dar un ejemplo de una acción para mostrar todo esto que estamos diciendo, ¿no? De qué manera, como siempre, a pesar de que tenían el mandato de mantener un poco más de posesión y de ser más ofensivos, igual vamos a ver cómo les costaba o igual seguían mostrando los mismos defectos de siempre, ¿no? El primer partido. Este equipo es así, se ha quedado con esto, es así y como dije, estos análisis son justamente con la intención de poder darles información para ayudarlos a progresar, ¿no? Es información que normalmente solamente la tienen los equipos tácticos, en este caso lo estoy haciendo para los equipos que proponen fútbol, ¿no? Así que vamos a comenzar. A ver, ya he resumido esto, ¿no? Dijo que algunas características que tenía este equipo, eh, el mismo equipo del partido pasado, ¿no? Ya quedó totalmente probado que no hay variantes, lamentablemente, no tiene. Y eso, por más que tuviera la posesión, no iba a cambiar nada, ¿no? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque tenía los mismos defectos. Uno, que no tenía opciones, o sea, no habría opciones para poder realmente progresar más en la acción. Y otro era de que tenía ese defecto, o esa costumbre, vamos a decir, de siempre generar juego pasivo. Y esta perspectiva está relacionada con esa idea de construcción, con esa idea de construir fútbol tradicional, ¿no? Lamentablemente hay que aceptarlo que los equipos que quieren proponer fútbol están forzosamente obligados a generar juego pasivo porque dependen de la creatividad, del talento, de la improvisación y no siguen ninguna dirección realmente, ¿no? Entonces todos estos temas, si no están bien realmente marcados, lo cual normalmente no es en los equipos que construyen fútbol, si no están bien delimitados, bien explicados, es difícil que puedan progresar, ¿no? En su idea. Se pueden hacer muchas cosas con esto, pero en mi opinión, eso es el aporte que estoy dando, justamente creo que se podría hacer a través de los datos. Es decir, no para intervenir en el juego, sino simplemente para darle información a los jugadores de lo que les pasa, de lo que genera su juego. Esto ya se está haciendo, ¿no? Se da ahora lo que generan los tipos de administraciones, los tipos de pases, etcétera. Todo eso se da, la cantidad de pases, qué es lo que genera, qué tipo de, ¿no? de, de acciones, la dinámica que crea en el partido, todo eso ya se está dando ahora. El entrenador lo da quizás de forma verbal, pero ahora con los datos se puede saber, es algo como, ya es algo realmente fijo, ¿no? Estable, es una información estable.
Así que como digo, ¿no? Esto vamos a ver, vamos a ir viendo cómo el hecho de tener el control de los datos nos va a ayudar a mejorar, a performar mejor, ¿no? La elaboración, como lo dije, no hay, no hay algo trabajado y eso simplemente va, le hace mucho más difícil al jugador, ¿no? Ahora el fútbol es así, el fútbol es así y es así como se mide el talento, el mérito, ¿no? Y eso como digo, es admirable, respetable, pero lamentablemente en los datos tenemos que también ser conscientes de eso, ¿no? Sus acciones no tenían formas, ¿no? En un momento dado tratas uno de buscar las formas y no hay forma porque justamente dependen de lo que pase en el momento, ¿no? Las pocas acciones que han logrado llegar a esta zona ofensiva fueron logradas gracias al transporte, ¿sí? El transporte, la retención del balón, fue lo que, digamos, de alguna manera forzaron a llevar el juego a zona ofensiva. Pero si no, no habían acciones elaboradas, algo trabajado, ¿no? No. Ha sido por siempre acciones individuales y mucho pelotazo que también lo vamos a ver, ¿no? Era la única manera como han podido llegar a zona ofensiva. Y lo vamos a ver cuando entremos a ver los datos, los tipos de acciones que han creado, por más que hayan generado acciones en zona ofensiva, vamos a verlo, más o menos han generado, pero igual son acciones bastante pobres, sin poder ofensivo, ¿no? Acá vamos a ver la cantidad de pases fallados, ¿no? La cantidad de pases con éxito, eso debería darnos una idea, ¿sí? Son detalles que nos ayudan, son como alertas, ¿no? Que nos van diciendo ya, mira, porque estamos generando esto, tiene que haber una razón, ¿no? Y lo vamos llevando ese control con los datos nos ayudan a saber. Las acciones en medio campo, bastante interesante lo que ha generado, ¿no? Eh, Esto uno lo puede ver en el juego, nosotros lo hemos encontrado, ¿no? A medida que se van recopilando los datos, se va viendo, ¿no? Que la, la razón por la cual se generan acciones en el medio es porque no había esa capacidad para poder desarrollar el juego ofensivo, entonces se quedaba en el medio. También era porque, como lo dije, tienen esa perspectiva futbolística de querer construir, ¿no? De estar sometidos a la improvisación, a la creatividad en el momento, entonces eso inevitablemente te termina, para no perder la pelota, te termina obligando dirigiendo a jugar hacia atrás o a simplemente mantener una postura pasiva en el juego, ¿no? Así que esto tiene relación con el por qué se han generado las acciones del medio campo, ¿no? Muchas de estas acciones que vamos a ver eh, son prácticamente se cortan al inicio de la acción, ¿no? Es decir, nuevamente como dije con los pases, ¿no? Esto es donde demuestra pues realmente, ¿no? El nivel de la capacidad de construcción de este equipo, ¿no? Cuando intentó le costó mucho más y ahí se vio. En el primer partido no lo mostró, porque como dije, no había mucha recuperación, no aparecieron porque no intentó, no contragolpeaba mucho, ¿no? Así que como vemos este equipo lamentablemente aunque intentó mostró muchos más defectos, ¿no? Eh, ya todo esto lo he resumido, ¿no? Vamos a hablar más en detalle de esto cuando lleguemos a hablar de la estructura, la progresión. Vamos a ver ahí con los gráficos, eso nos va a ayudar justamente acá. No, esto es lo que decía. Tienen una situación, sí logran llegar a zona ofensiva, pero lamentablemente, vamos a jugar este de aquí. Logran llegar a la zona ofensiva, ¿no? Pero llegan con un juego pasivo siempre, ¿no? Sea de acá, de defensa, salen con un pelotazo, traen el juego acá, sí, pero ¿para qué? Para volver a lo mismo, ¿no? Volver al juego pasivo, ¿no? Como dije, esto es lo que habría que hacer. No hay eso, lo que hay es intentar reconstruir, pero les costaba llegar acá. Los jugadores tenían que retener mucho la pelota, o transportar, o pelotazos, o pelotas paradas, ¿no? Entonces, todas esas dificultades es lo que los ha ido frenando mucho más, ¿no? El hecho de no tener variantes ofensivas es lo que ha limitado bastante el juego, ¿no? Tenían esta de acá, hay que corregir esto sí, esta intención, ¿no? De simplemente recibir la pelota y querer pasársela, ¿no? No hay esa intención, porque como dije, seguramente es porque no está bien definida la idea de juego.
Y la idea de juego, ya por la experiencia que tengo analizando partidos, ¿no? Con datos, la idea de juego tiene que estar definida. Tiene que estar definida y los datos son la mejor forma de poder definir las cosas. No tengo ninguna duda de eso, ¿no? Así que les aconsejo que se sirvan de los datos para poder explicar su idea de juego, ¿no? No hay nada mejor que los datos para poder realmente medir, ¿no? Como en este caso yo tengo las acciones, no las voy a mostrar ahora porque no es necesario, pero tengo las acciones, el número de acciones donde se ha jugado de esta manera en el medio campo, en zona ofensiva, y las pocas veces que se ha intentado ser ofensivo en zona ofensiva, ¿no? Como esta acá. Mayormente el equipo juega acá en esta con esta intención, ¿no? Y que esto es pasivo, ¿no? Pero como digo, es pasivo porque hay complicidad, la idea de juego los fuerza a volverse así, y también porque muchas veces no saben qué hacer, no tienen nada definido, dependen, como digo yo, de la situación, del momento que se les presenta y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un poco la, los efectos de esta propuesta, ¿no? Así que esto ha sido, digamos, el problema principal. Y también ante Guaraní el próximo partido se va a ver. Recordemos que ya hemos visto ese partido. Vamos a simplemente analizarlo igual para tener los datos nada más. Así que la línea recta, aquí vamos a hablar con las acciones, pero simplemente resumir aquí, ¿no? Esta es la progresión. Normalmente este equipo mantiene la línea recta. Sus acciones no agarran valor, no agarran fuerza, no agarran poder ofensivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, mantiene esa postura pasiva, entonces el juego en vez de agarrar valor sigue avanzando hacia el medio campo, zona ofensiva, pero no es para hacer daño, sino es pasivamente, ¿no? Pasivamente. Entonces esto es el defecto principal que tiene, ¿no? Habría que, aquí es obligadamente, es donde se tienen que trabajar algunas variantes, ¿no? Trabajar, así como dije en el partido anterior, Bielsa es el que mejor he visto que está dando este tipo de opciones, ¿no? Tratando de respetar también el fútbol, ¿no? La creatividad, etcétera. En Inglaterra debe ser más fácil porque allá los jugadores obedecen, ¿no? Ya no hay talento allá. A ver, vamos a explicar esto de las acciones en línea recta, mirando los tipos de acciones. Bueno, a ver, vamos a ver, aquí tengo 27 acciones, por ejemplo, que han sido pasivas, ¿no? Son intentos de construcción, ¿no? Son esos pelotazos que les he dicho, son transportes individuales y son también acciones ofensivas, intentos, esto de aquí, intentos de construir juego ofensivo, ¿sí? Ahora, todas esas acciones están eh, contaminadas con juego pasivo, con esto acá, ¿sí? Muchas de esas, miren. Entonces es demasiado, ¿no? Demasiadas acciones que han sido contaminadas con juego pasivo, ¿no? Demasiadas. Yo te puedo aceptar 5 o 10. Acá tenemos 27. ¿Sí? Ahora, este tipo de variante, de variante ofensiva, tampoco es gran cosa, ¿no? Estamos hablando de un pelotazo, un transporte, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el puntaje, le hemos atribuido, por ejemplo, un punto, ¿no? Uno, ¿no? Que es bastante poco, ¿no? Pero igual le reconocemos su elaboración, su construcción, su intención. Y como vemos hay 32 acciones de ese tipo, ¿no? Digamos que esta ha sido, como lo he dicho, su principal arma ofensiva, ¿no? Pero acá nos está demostrando claramente, ¿no? Que tiene su defecto, ¿sí? Intentan hacerlo con acciones individuales, con pelotazos, con transportes, pero viene acompañado con su defecto. Casi la mitad, o prácticamente la misma cantidad, el 50% de acciones corrompidas, ¿no? Con juego pasivo, ¿no? Intentando construir en vez de ser ofensivos, y la otra mitad, sí, intentos, vamos a decir, limpios de acciones ofensivas, pero igual siguen siendo siempre acciones de muy pobre nivel, no son letales, no son peligrosas, ¿no? Son simples intentos de querer ser ofensivo, pero no construir realmente algo elaborado, ¿no? Es bastante simple, ¿sí? Como juego ofensivo. Es un equipo que construye fútbol, lo dijimos, pero vemos en los datos que lo que genera son acciones sin elaboración, ¿no? Los datos te lo dicen claramente, ¿no?
algunos tiros al arco, pero siguen siendo siempre acciones sin elaboración y son pocas, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? En su mayoría lo que produce este equipo, para definirlo en dos o tres características, es un equipo que produce acciones. Su máximo argumento ofensivo son los pelotazos o las acciones individuales. Y la segunda característica es que genera mucho desecho. Mucho desecho. Estas son acciones que tienen valor cero, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar aquí que hay muchas acciones. Estas son las acciones de recuperación perdidas. Muchas acciones de estas, ¿no? Del medio campo. ¿Sí? Entonces todo esto realmente es bastante poco. Si vamos a atribuirle un valor, ¿no? Vamos a medir el valor de este equipo, es bastante poco lo que genera, ¿no? Como dije, ya quedó evidenciado, lo sabemos. No tiene elaboración, no tiene variantes trabajadas, etcétera. Es normal. Pero aquí agregamos, lo podemos ver también los datos, como digo, ¿no? Acciones distorsionadas, ¿no? Que tenemos acá. 27, lo cual es demasiado, ¿sí? Demasiado. Acá tiene que haber 5, máximo 10, no más. La distorsión no tiene que existir. La distorsión dice que dos cosas. Dice que no pudimos, ¿sí? No tuvimos talento, no pudimos, y nos terminamos corriendo hacia atrás. Eso es lo que dice esta gráfica, ¿sí? Entonces hay muchos temas que se tienen que conversar, se tienen que hablar para poder definir, ¿no? La idea de juego, de qué manera, cómo, en qué punto estamos fallando. Acá, como lo digo, el análisis estadístico nos permite tener esa información, ¿no? Exactamente. La estructura, este es el ejemplo, tengo el minuto 61.7, no lo voy a pasar porque parece que no deja, ¿no? Los derechos de autor. Pero revísenla, es una acción, por ejemplo, yo he podido describirla en las etapas que tiene esta acción, miren, es una recuperación en zona defensiva. ¿Qué harían ustedes si tienen una recuperación en zona defensiva? ¿Cuál es la intención? Yo recupero en zona ofensiva, ¿y qué es lo que haría usted? Pregúntese. Yo le voy a decir lo que normalmente tiene que hacer, pero cada uno tiene su propia idea de juego, ¿no? En una recuperación en zona defensiva, lo primero que hay que hacer, si tú tienes un equipo que le gusta construir, como Argentina, por ejemplo, el último Argentina que vi, puedes salir jugando, te permites de tener esa capacidad, pues te permite salir jugando sin lanzar un pelotazo. Pero la intención principal en todo eso es: recuperé en zona defensiva y ahora me toca a mí atacar. Me voy hacia adelante, jamás hacia atrás, jamás hacia atrás. Pero, como digo, el juego se ha distorsionado tanto ahora con eh, todos estos esquemas tácticos que han inventado estos europeos, que ya realmente ha perdido esa perspectiva, ¿no? Ahora vemos mucho el juego hacia atrás, los jugadores incluso no saben que jugar hacia atrás realmente tiene un impacto en su juego, ¿no? No lo saben, y no lo saben porque tampoco importa, porque lo que más importa es simplemente hacer su trabajo que le mandó el entrenador, y hasta ahí termina todo, pero no hay realmente un interés en el juego, ¿no? En el juego de forma general, ¿no? Así que recupera en zona defensiva, hay intento de salir a construir hacia adelante, ¿sí? Vamos a intentar construir la ofensiva, el contragolpe, o vamos a generar juego pasivo. No sé para qué, para frenarnos más, para darle al adversario la oportunidad de replegarse, o para darle al adversario la oportunidad de venir a quitarnos la pelota en nuestra zona. No lo sé, ¿sí? Pero lo que hace en este caso, el jugador devuelve el juego hacia atrás. Ya recuperó en zona defensiva, pero lo vuelve a tirar más atrás, ¿no? Confirmando que quiere mantener el juego pasivo, ¿no? En zona defensiva, quiere jugar ahí en zona defensiva, ¿no? El adversario se da cuenta y hace el pressing, ¿sí? Y mandan el juego más atrás. El adversario no puede cubrir la zona, se da cuenta que está dejando líneas muy amplias, muy abiertas, entonces ya no sale tanto. Cuando ya no hay pressing, empiezan a salir con juego pasivo,
y con espacio, ¿no? Y una vez que encuentran la primera dificultad, es decir, el pressing, la primera línea ofensiva, lanzan la pelota larga para intentar ser ofensivos, ¿no? Esta ha sido, digamos, una de las formas que ha tenido este equipo. Entonces, como vemos, su juego depende mucho del adversario, ¿no? Pero otra hubiera sido la, la respuesta, la consecuencia, si se hubiera respetado, digamos, el manual, ¿no?, de construcción de contragolpe, ¿no? Recupero en zona defensiva, lo primero que tengo que tener en la cabeza es ser ofensivo, ser ofensivo. Sea con un pelotazo, sea con un transporte, sea con una combinación, una administración, no lo sé. Eso ya depende de los entrenadores, ¿no?, los que han trabajado. Pero normalmente esa sería la intención, ¿no? Pero aquí ha habido dudas al recuperar, ha habido dudas en dos veces ha habido, ¿no? Y después, como ven, ya el equipo está replegado y salen pasivamente, ¿no? Y intenta ser ofensivo con qué? Con un pelotazo, ¿no? Entonces de estos tipos de acciones hay prácticamente todas, o un 95%, ¿no? Un 98% de acciones que son de este mismo estilo. Y es pues el hándicap principal que tiene, ¿no? Lo cual, como digo yo, es totalmente comprensible porque le pasa a todos los equipos que intentan construir fútbol, ¿no? El equipo que mejor hacía esto, que no tenía tanto este defecto, era el Marcelo Gallardo, ¿no? Ese equipo sí construía bien, daba gusto ver ese equipo, ¿no? Ahí veías fútbol realmente. Ambigüedad total. Entonces, no es que el jugador no sepa, es la falta de control, ¿no? Es la falta de control, no hay porque no se puede intervenir en el juego, los entrenadores también son reticentes a esto, el análisis estadístico normal, ¿no? No lo comprenden, no ven la utilidad de esto, ¿no? Entonces esto hace que el juego realmente quede en cualquier parte, ¿no? Se desarrolle para cualquier parte. No se mantienen los parámetros bien definidos, no, nada está definido, todo depende de la imaginación es infinita. Entonces, por eso la importancia de tener estos controles, ¿no?, de datos para poder al menos llevar un control, no necesariamente para intervenir en el juego o en la cabeza del jugador jamás, sino simplemente para mantener el control sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que genera, saber qué es lo que generamos, qué es lo que genera nuestro juego y de qué manera podremos encontrar algún tipo de solución, algún tipo de corrección, ¿no? Si es que lo, lo queremos, ¿no? Porque seguramente que hay jugadores que pueden decir no, yo voy a seguir jugando igual, ya eso es voluntario, ¿no? Pero muchos de estos equipos lamentablemente lo hacen porque mantienen una ambigüedad, ¿no?, en su perspectiva, no tienen las cosas claras. Esta idea hasta el día de hoy sigue siendo ambigua, ¿no?, lamentablemente ambigua o indefinida, ¿no?, vamos a decirlo así. Los datos, como dije, ¿no?, todo esto son dos partidos que he analizado. Yo no sé cómo habrá jugado el torneo en Chile. Este equipo ha sido el campeón del torneo, pero todo esto se sabía, ya hoy se sabe, ¿no? Y esto, el segundo partido, ya se hacen las correcciones y se empieza a medir y ya medimos performances, ¿no? Así que todo esto se sabía. En dos partidos se ha podido saber. En el primer partido se detectaron, ahora ya tenemos precisiones, ¿no?, más exactas, y simplemente se hacen las correcciones, ¿no? Se analizan, se conversan con los jugadores para ver realmente qué está pasando, ¿no?, qué son capaces de hacer, etcétera. Y no es pues visto como, digamos, una crítica o algo, ¿no?, para destruir al equipo, ¿no?, para criticarlo, no, es simplemente como dije yo, un control que se lleva del juego, de la performance del equipo, ¿no? Y a partir de ahí, con esos datos, se puede hablar de análisis, ¿no? Hay muchos análisis que hacer, en los pases, en fin, hay
mucha información que analizar, ¿no? Vamos a dar una revisada final a los datos. Acá tengo yo también los datos del partido anterior para simplemente comparar rápidamente. Ya estamos siendo muy largo. A ver, estos son los del partido ante Newell's. Como vemos, aumentó aquí, sobre todo, ¿no? Como dije, veamos el partido anterior. Miren, ¿sí? Este es el medio campo y este es el partido ante Newell's, ¿sí? Aumentó acá. Ya dije que esto aumentó porque son los intentos de querer generar juego ofensivo. Este es el primer partido. Entonces está relacionado, ¿no? La recuperación del medio campo siempre está relacionada con la zona ofensiva. Esto es lo que llamó bastante la atención. Vamos a ver los pases también, vemos bastantes sorpresas. Nuevamente estos son los tipos de acciones como ya lo explicamos, ¿no? Vamos a ver dónde se han generado estas acciones de 0 puntos, ¿no? 27 el primer tiempo, 22 el segundo tiempo. Vamos a ver que son principalmente, vamos a ver una vez, son principalmente en el medio campo. Como vemos acá tenemos 10 en zona ofensiva. Acá tenemos 5, 6 en recuperación. Ya, como ven, en zona ofensiva no había mucho. Vamos a ver aquí. Aquí en construcción hay 7, 3, 10, 14. Y aquí es donde hay más. Donde hay más en recuperación en el medio campo, en RM. ¿Sí? Es lo que les había explicado, ¿no? Extrañamente empiezan a aparecer, sí, claro, porque son intentos de construcción de juego ofensivo. Entonces, eso es, digamos, la forma como ven, todo el juego está controlado. Tenemos lo que producimos exactamente, sabemos, podemos saber por qué se producen este tipo de acciones, qué tipo de acciones producimos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Simplemente voy a regresar para comparar un poco con el partido anterior. Este es el partido ante Newell's. ¿Sí? Este es el total del partido, este es el primer tiempo y segundo tiempo. Veamos ante Orense. A todo esto, vimos el número de acciones. Este ante Orense 135, total de acciones, pocas. 161, aumentó 30 acciones más. Ante Newell's, la misma característica. Ante Orense, la misma característica, salvo que estas acciones no hubieron tantas. ¿Por qué? Porque tampoco intentó ser más ofensivo. ¿Sí? Es normal. Van a aparecer, mientras más ofensivo quiera ser, van a aparecer ahí. Aquí no quiso porque no quiso arriesgar, porque tenía ese juego pasivo, etcétera. Y por esa razón sacó estos datos, ¿no? Aquí intentó ser más ofensivo porque también era el segundo partido, podía clasificar. En construcción, como vemos, ¿sí? Acciones llevadas de poca elaboración, algunos tiros al arco. Este ha sido su arma principal, ¿ya? Los pelotazos, ¿sí? Igual sigue siendo bastante pobre, ¿no? Ante Orense, mucho menos todavía, ¿sí? Este es el total del primer tiempo y segundo tiempo, un poco mejor, pero los tipos de acciones siguen siendo siempre acciones de pobre nivel, ¿sí? En ambos partidos. Hay más, sí, pero son todas de pobre nivel igual. O sea, de nada sirve tener más acciones si vamos a generar lo mismo siempre. Teorense. Recuperación, vemos. Simplemente dos fases explotan, ¿no? Como es un equipo de construir fútbol, es normal. Fútbol de construcción y contragolpes, todo.
Acá hay algunos contragolpes, 4 6 7 8 9. Y este es Orense, ¿no? Que casi no habían contragolpes, recuerdo. Vemos, hay muchas más acciones, ¿sí? Muchos más intentos, pero esto le ha costado. Para tener estos datos le ha costado. Para generar 5 acciones aquí en zona ofensiva, tenía que generar 10 en zona del medio campo. Es así el precio que tenía que pagar para poder lograr tener estas acciones acá. Todo por falta de elaboración. Primer tiempo, poco. Pero habían recuperaciones, habían contragolpes. Siguen siendo igual todas acciones de pobre nivel, ¿no? A pesar de que es de recuperación, donde hay sorpresa, hay desequilibrio, pero no ha sido muy letal ahí. Los tiros al arco han estado en construcción, no han estado en recuperación. Acá lo podemos ver. El medio campo, como vemos, intentos de construcción estancados ahí. Tuvo la pelota y se quedó ahí por su falta de perspectiva, por su falta de capacidad para elaborar, etcétera, por su falta de variantes, ¿sí? Ante Orense, más acciones significan más intentos de construcción, ¿sí? Más intentos de construcción que tienen todos el mismo valor. No es que hay más, es al mejor, no. Hay más y son lo mismo, el mismo valor. No hay nada mejor. Recuperación en el medio ante Newells. Vemos la fase explotada del medio campo, ¿no? Como esto es bastante, ¿eh? Esto es bastante. Estamos hablando de 13 más 9 son acá son 7, son 22, 25 acciones. ¿Mm? ¿Sí? 12, 25 acciones, ¿no? Es demasiado. Es demasiado, ¿sí? En el medio campo. Pero, como digo, es totalmente comprensible porque gracias a estas acciones, a estas luchas, es lo que ha podido generarse su juego ofensivo, ¿no? Sin esto no hubiera habido juego ofensivo, porque no podía llegar, no tenía variantes con qué llegar. Ante Orense, ante Newells. Ante Orense, ante Newells. Dijimos que ante Orense había mucho menos porque no había sido ofensivo. Se protegió. Primer tiempo, segundo tiempo. En defensa, intentos de construcción, como vemos ahora. Acciones defensivas normales, pero esto, intento de construcción también. Como digo, intento de construcción, no es que está mal, no es que esté mal salir construyendo de atrás, ¿eh? No, lo que está mal es no tener la perspectiva clara. Ya lo expliqué con la gráfica. Si voy a salir, pero voy a proponer un juego pasivo, no, pues estamos mal ahí. Tengo que construir, pero con una perspectiva clara, definida. No la había, por eso se generaba, se distorsionaban las acciones y eso genera que la acción se quede aquí. Los pases. Aquí vemos la cantidad de pases fallados, ¿no? Prácticamente la mitad. Esto dice mucho, ¿no? Dice mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchas acciones, hay muchos pases fallados, lo cual demuestra claramente, ¿no?, la dificultad que ha tenido este equipo realmente para elaborar, ¿no? La falta de calidad sí, es clara, ¿no? Eso es el tema también que ha quedado claro, ¿no? Pero muchos pases en zona ofensiva, ¿sí? Sobre todo el primer tiempo, pero todo juego pasivo, lo vamos a ir viendo en dónde ha utilizado esos pases, vamos a verlo. Este partido ante Orense, Newells, Orense. Vemos que el primer tiempo prácticamente no había nada, ¿no? Fue realmente malísimo el primer tiempo, ¿no? Ante Orense, Newells. Vayamos a ver en dónde realmente invirtió los pases. Aquí en acciones distorsionadas, estas son acciones totalmente distorsionadas, acciones distorsionadas, acciones distorsionadas, acciones distorsionadas, ¿no? Incluso en acciones destructivas, ¿sí?
juego destructivo. Muy poca elaboración, ¿no? No han sido invertidos, digamos, acá, ¿no? En acciones de más puntaje, no. Han sido invertidas en las acciones. No es que han sido invertidas, sino que es lo que ha generado acciones distorsionadas con esa perspectiva pasiva, ¿no? Que tenía. Ese ha sido el tema. Por eso genera estos datos, porque la perspectiva no está clara, porque la perspectiva no está definida. Y es así porque el fútbol de construcción es así. No se puede intervenir, no se le puede decir al jugador las cosas más exactas, porque eso es intervenir en el juego y eso va un poco contra los preceptos, ¿no? Del fútbol tradicional. Este es Santiagorense, miren, más pases, más pases, pero igual, acciones sin elaboración ante Newells. Recuperación ante Newells, vemos que sobre todo lo vemos acá, ¿no? En contragolpe. ¿Pero qué? Acciones distorsionadas, señores. Acciones distorsionadas. Muchas acciones con valor terminaban desvirtuándose, ¿no? Terminaban volviéndose pasivas, lamentablemente, ¿no? Por no tener esa idea clara, ¿no? Los datos, lo que generamos, qué se genera con cada acción que tenemos, con cada perspectiva, cada pase que damos hacia atrás, hacia el lado, pases verticales. Lamentablemente todo eso influye, ¿no? Tiene una consecuencia los datos. Y a la larga nos termina pues condenando a quedarnos estancados. Ante Orense, igual. Más le da la pelota a este equipo, más demuestra su falta de perspectiva, ¿no? ¿Sí? Eso es un poco, digamos, la conclusión que queda, ¿no? Tiene más acciones, le das más la pelota, sí, pero va a generar siempre lo mismo. Va a generar muchas más acciones distorsionadas igual. No es que le das más la pelota y va a generar algo mejor. No, no tiene. Primer tiempo, segundo tiempo. Segundo tiempo fue de ida y vuelta prácticamente. Medio campo, en construcción. Nuevamente, miren, la cantidad de pases distorsionados que hay. En juego distorsionado, ¿no? Se explica bastante, pues. Todo esto se puede corregir, todo esto tendría que corregirse, ¿no? Cuando digo yo, los datos ayudan mucho, tú puedes saber exactamente qué jugador hace este juego. Exactamente, ¿no? Ante Orense mucho peor todavía, miren. Newells, ante Orense, ¿no? Fue muchísimo peor, ¿no? La falta de perspectiva, esta bendita voluntad de volver al juego pasivo, como digo, está relacionado con la idea de juego, ¿no? Dependemos de la improvisación y ahí es a ver qué pasa. Obligadamente va a salir juego pasivo, ¿no? Porque no hay nada definido, ¿no? Lamentablemente. Recuperación ante Newells, muchas acciones, como hemos visto, pocos pases, ¿sí? Muchas acciones, pocos pases, aquí está. Juego de pobrísimo nivel, pocos pases, con éxito, muchos pases fallados. Ante Orense, poco más. Primer tiempo, segundo tiempo sobre todo. Segundo tiempo, intento de construcción, ¿eh? No olvidemos, intentó empatar, por lo tanto genera más desecho, desecho futbolístico. ¿Sí? Ya son, como lo digo, podemos tener medido a este equipo, ¿no? Saber realmente su potencial, cómo enfrentarlo y saber realmente qué es. Me sorprendió que Newells no vaya, no presione un poco más, ¿no? Si un Newells hubiera jugado un poco más, quizás le hubiera metido 2 3 goles más, ¿no? Bueno, eso es todo. Vamos ahora a terminar con el partido Guaraní y vamos a también compararlo con los datos que sacamos de Guaraní del primer partido que hicimos. Así que nos vemos. Muchas gracias.